Hola, bienvenidas y bienvenidos a un seminario web del ciclo Tendencias para la Transformación Digital de la Educación, el cual es un evento del Laboratorio de Creatividad Educativa de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. El día de hoy abordaremos un tema que articula dos campos importantes del conocimiento, la comunicación visual y la divulgación de la ciencia, donde la creatividad juega un papel fundamental para hacer más comprensible y accesible lo que parece complejo, esto a un público más amplio y a través de la imagen. El webinar Diseño y Comunicación Visual para la Divulgación de la Ciencia será impartido por la doctora Marta Patricia Alcaraz Flores, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza. Es doctora en Arquitectura, Urbanismo y Diseño y académica de tiempo completo por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Baja California, con asignaturas asociadas a la historia de la comunicación gráfica y comunicación visual. Maestra en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora. Con una línea de trabajo que versa entre la comunicación y alfabetización visual, así como en el estudio de la imagen, todas en asociación a la divulgación de la ciencia y la cultura. Miembro de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, de la Red de Investigadores del Desierto Sonorense, así como del cuerpo académico Diseño Gráfico Aplicado, y comisionada de la región norte-noroeste en la Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico, con experiencia en la consultoría de proyectos visuales, sobre medioambientales y de iniciativas ecologistas del noroeste de la República Mexicana. Muy bien, antes de darle la palabra a la doctora Alcaraz, me gustaría comentarles que pueden dejar sus comentarios, sus observaciones, sus preguntas en el chat y a través de la plática, y sin lugar a dudas al final también de la misma, las vamos a poder abordar. Entonces, bueno, sin más por el momento, te damos la palabra, doctora. Adelante. Muy bien, voy a comenzar a presentar. Nada más coméntame si se ve correctamente. Tienes el micrófono apagado, pero asumiré que sí. Perfecto. Bueno, dejen nada más quito como los controladores porque... Bien. Bueno, pues un gusto que estén aquí y poder colaborar con ustedes. El tema de mi presentación es comunicación visual para la divulgación de la ciencia. Tengo tiempo trabajando en las líneas que tienen que ver con diseño gráfico aplicado a la comunicación pública de la ciencia, a diferentes iniciativas que han tenido que ver con el desarrollo de diseño de información y de comunicación visual en diferentes plataformas para temas divulgativos finalmente. Y pues es un gusto poder compartir con ustedes un poquito de lo que he venido trabajando en estos últimos años. Comenzaría partiendo de la ciencia, ¿no? Y una ciencia es tanto más útil cuando más universalmente puede comprenderse sus producciones y al contrario lo será lo menos útil en la medida en la que éstas sean menos comunicables. Y por lo tanto, al menos comunicables, menos entendibles, menos reconocibles, ¿no? Esto es una frase de Leonardo da Vinci y con esto empezaríamos un breve recorrido por lo que sería más o menos, bueno, primero el mapeo de más o menos de cómo se estructura esta charla, y es que, bueno, a partir de la comunicación visual se desprendería del lado de la comunicación la vinculación entre el diseño o la comunicación pública de la ciencia, perdón, la divulgación o la comunicación pública de la ciencia y el diseño gráfico por su asociación con lo visual y que a su vez tiene que ver con las artes visuales. Entonces, de ahí, platicar que en cuanto a la ciencia y a su divulgación,
Pues la ciencia puede ser entendida de manera muy general como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales para capacidades, o sea, que generan una capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. De ahí los conceptos que se puedan ir trabajando alrededor de la ciencia, que serían, por ejemplo, los de conocimiento, entre otros habrían, al igual que el mismo concepto de ciencia, habrían de cambiar a lo largo de los años y dependiendo la época en la que, de la humanidad en la que este concepto se planteara. Y con ello, haciendo un recorrido muy veloz respecto a las diferentes épocas de la humanidad en la y en la que se ha planteado el conocimiento, pues dentro de la Edad Antigua, que podríamos plantear que es hasta la caída del Imperio Romano, la ciencia se ligaba a las estructuras de poder, dado que pues era una cuestión de recursos finalmente, y el conocimiento estaba, por lo tanto, pues ligado a las observaciones de los fenómenos cotidianos y de tratar de construir modelos para entenderlos. En la Edad Media, hasta el descubrimiento de América, el desarrollo del conocimiento sufrió una transformación en sus procesos y metodológicos, muchas veces controlados, frenados y hasta reprimidos por la propia Iglesia, ¿no? Para la Edad Moderna, hasta la Revolución Francesa, que llegaría aproximadamente hasta la Revolución Francesa, fue testigo del nacimiento de los nuevos estados imperialistas y de futuras potencias europeas, las cuales empiezan a basar parte de su supremacía en los avances tecnológicos que permiten colonizar y dominar regiones y territorios en general, ¿no? Mientras que en la edad contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, el conocimiento, bueno, el concepto de sociedad del conocimiento que empieza a surgir y sobre todo en la época actual con el nivel tan importante de plataformas informativas a las cuales nos encontramos, en las cuales nos encontramos envueltos, pues se da una producción de información de manera inédita y desconocida para todas las épocas previas de la humanidad, y el concepto de conocimiento comienza a tener otras acepciones y a tomar otros matices dentro de las sociedades actuales. Por lo que también de manera muy rápida planteo algunas perspectivas. Permítanme tantito. Planteo unas perspectivas desde las cuales comunicativas, desde las cuales se ha visto la ciencia o la divulgación pública del conocimiento. Una de ellas podríamos de alguna manera empezar por la tradición iluminista, que está profundamente asociada al proyecto de modernidad. Es decir, hemos tenido diferentes etapas para poder entender como el conocimiento, pero la ciencia como tal ha sufrido de distintas maneras de ser percibida y de distintas ópticas, ¿no? Desde ser una verdad absoluta hasta no tener la legitimación suficiente, y pasando entre un punto y otro se pueden reconocer al menos 5 estadios principales, ¿no? Esta traducción iluminista que se promueve, bueno, jerarquiza la cultura de los expertos y la del público, y que promovió el control y un cierto dominio, ¿no? Entre estos expertos y el público que desconoce, que no es especialista, pues es el público lego, y entonces empiezan a generar como una separación donde la ciencia básicamente solamente puede ser dominada y entendida por gente que tiene altas capacidades intelectuales, ¿no? Por otra parte, llega una tradición escolarizadora que empieza a obedecer a una institución que articula el capitalismo en la sociedad y transmite la idea de la ciencia moderna, que es posterior, ¿no? Y el difusionismo desarrollista, que empieza a, pues, ponderar la racionalidad y la cultura modernizadora de las naciones a los sectores subdesarrollados, implicando un reordenamiento de las prácticas económicas, ¿no? Para después pasar a la tecnoutopía emergente, donde hay una exacerbación del difusionismo desarrollista y que señala la insatisfacción persistente del hombre y el ideal de incorporarnos a entornos tecnológicos, que esto pues viene ocurriendo hasta nuestros días. Y el pensamiento estratégico, que si bien podría ponerse como el punto uno o el punto cero, pues llega hasta nuestros días como esta idea
que surge desde hace 2 siglos, o, pues para poseer como, para tener, buscar repercusiones mediante un pensamiento estratégico en una cuestión de dominación, del entendimiento, de la comunicación y del conocimiento mismo, ¿no? Y bueno, la idea de estrategia proviene de la teoría de la guerra, que busca alcanzar, derrotar las fuerzas del enemigo. Han pasado a hacer una acción transformadora desde esta perspectiva y sin embargo, bueno, se tiene que mencionar porque ha permeado el entendimiento de lo que conceptualizamos ahora como ciencia. En estas divergencias de los términos, pasando después de que ya entendimos qué es ciencia, qué es, o más o menos cómo se ha asociado a lo largo o se ha entendido a lo largo de las diferentes épocas de la humanidad, y cómo el conocimiento ha estado siendo partícipe de este proceso, pues podríamos llegar a ciertas divergencias en los términos de divulgación, que creo yo que es importante entender para poder pasar a cómo la comunicación visual tiene una aportación importante para la divulgación de la ciencia, ¿no? En ellas, el primero tendríamos que plantear a nivel comunicativo desde los conceptos según la dirección del mensaje y la finalidad que estos tienen. La divulgación es de expertos, científicos, investigadores o divulgadores al público lego. Nuevamente, es el público no especializado o el público que desconoce cierta terminología y cierto concepto en macro a nivel de ciencia, ¿no? Y su finalidad es la de compartir. El concepto de comunicación pública ha sido el de los expertos al público lego mediante encuentros de diálogo y espacios de mediación, ¿no? Entonces, su búsqueda es dialogar. La popularización de la ciencia ha sido conceptualizada como de los expertos al público lego para la generación de una cultura científica. Tiene una intención un poco más de promoción. En cuestión de la apropiación, el concepto de apropiación de la ciencia viene de los expertos del público lego para la adopción de contenidos por el público, es decir, apropiar. La difusión tiene una búsqueda propagandística, digamos, o de propagación, pues, de ideas de expertos a involucrados en los campos del conocimiento. La comunicación social debería entenderse como la comunicación que tiene una institución frente a los medios y frente al público, ¿no? La de enseñanza es educar en ciencias, la de vinculación es desde la academia a la aplicación en el campo o la industria, es decir, tiene una búsqueda mucho más de innovación. El periodismo, bueno, el periodismo de ciencia que cumple un lugar un poquito aparte, pero se pone dentro de esta tabla porque suele ser confundido, es del medio o del periodista que alcanza a las instituciones con el público, ¿no? Y su búsqueda es de información. La ciencia ciudadana, que también está un tanto más lejos del concepto de divulgación, pero también se llega a plantear en algunos escenarios como dentro de una práctica paralela, es de los ciudadanos expertos para dar apoyo en recopilar y procesar información científica. Y su búsqueda es la de investigación. Y también la de generar comunidades, ¿no? Comunidades incluso de la propia inclusión de la ciudadanía dentro de las tomas de decisión públicas, ¿no? Respecto a la ciencia. Con esto hago una cuarta parada en cuestiones que tienen que ver con la ciencia y es el flujo de la comunicación sectorizado. Si bien apenas vamos a pasar al concepto de comunicación, lo que podríamos decir es que normalmente esto se entiende entre los expertos, de experto a experto en la misma área disciplinar, sería una diseminación o una comunicación intracientífica. De expertos a expertos, pero de otras áreas de disciplina, ya se tiene que hacer una depuración de cierta jerga técnica para poder comenzar a hacer un poco esta idea de divulgación, aunque se puede estar más o menos hablando en los mismos términos. De expertos en el área científica a expertos en otros campos científicos, bastante ya más alejados de la disciplina, ahí es donde se tiene que empezar a reducir de manera importante toda esta jerga técnica para poder hacer una facilitación del conocimiento mucho mayor. De expertos científicos a expertos en otros campos que no son científicos, que podrían ser a lo mejor más técnicos, ya se le empieza a considerar una difusión que sería como intrainstitucional, pero de expertos al público amplio, a niños, adolescentes, a jóvenes, a
explicaciones a familias completas, ya se le llama divulgación. Y este sería un fenómeno que se da extrainstitucionalmente, ¿no? Y normalmente la divulgación viene acompañada principalmente de un público que no es cautivo, ¿no? Un público que normalmente se genera fuera de los espacios de las aulas, aunque nuevamente educación en ciencias puede llegar a aparecer, puede aparecer como empatado con el concepto de divulgación. De tal manera que llego a una comparativa de modelos científicos, porque para explicar la divulgación de la ciencia se tendría que plantear que hay parámetros tanto de modelos de comunicación que preceden a estos entendimientos de cómo se comunica un conocimiento, a ciertos modelos de comunicación científicos, ¿no? Entre los cuales podríamos destacar básicamente, para reducirlo, tres grandes grupos: el modelo de déficit, el modelo de contexto o contextual o de diálogo, y el modelo de participación. En el modelo de déficit se encuentra la versión más básica y simple de cómo se hace comunicación para la ciencia, ¿no? Y que busca, bueno, pues se hace la comunicación y luego vemos si esta funcionó tal cual, etcétera. Es un poquito, se podría decir, la que cuenta con menos tablas y con menos preparación. Tiene como propósito sensibilizar y popularizar el conocimiento científico, y sus intereses son de mejorar la toma de decisiones mediante un mayor conocimiento. Su énfasis está en el contenido, y los resultados pues, que está buscando es la transferencia de conocimiento. Una de las críticas importantes al modelo de déficit es que se plantea como al público al que se está queriendo dirigir, se plantea como un recipiente vacío que hay que llenar con conocimiento científico. Entonces, es una perspectiva muy burda, pero que finalmente sirve para entender que el de déficit tiene la óptica, o sea, estos modelos de comunicación para la ciencia, lo que tienen es que conceptualizan y definen una perspectiva de dónde se va a abordar la comunicación. Entonces, en el modelo de déficit se aborda de manera muy asimétrica, comprendiendo al receptor como pues un ente un poco pasivo, digamos, ¿no? Mientras que en el de contexto y en el de diálogo, la consulta y la negociación de las relaciones es un poco el propósito que se tiene, ¿no? De poner en relación a todos los miembros. Sus intereses es descubrir la opinión pública y así comunicarse de manera mucho más eficaz, o sea, desde el gremio o la comunidad científica hacia la población o hacia el grueso de la población. Tiene un énfasis que busca plantearse dentro de un contexto determinado, y tiene como resultados pues discutir el conocimiento. Plantea pues la adquisición y el uso del conocimiento no científico, y entre sus actores está científicos, instituciones, gobierno, divulgadores públicos, gestores en diferentes ámbitos, ¿no? La dirección que va teniendo la comunicación ya no es unidireccional y vertical, como era en el caso del déficit, sino que ya es bidireccional y horizontal. Es decir, ambos puntos pueden entrar en comunicación. Y ya esta idea de retroalimentación entre el público, que ya no se conceptualiza de forma pasiva, sino que pregunta, busca, tiene o una opinión al respecto, que a lo mejor ha venido desarrollándose a partir de consultas en diferentes medios y en diferentes soportes, ya puede entrar en una relación dialógica, ¿no? Y como tercer grupo serían los modelos que están como dentro de lo participativo, ¿no? Y que buscan que participe el público en la formulación de soluciones colectivas. Aprender y producir conjuntamente nuevos conocimientos, y el énfasis está centrado en el contenido y en el contexto. Sus resultados tienen que ver principalmente con o sea, colaborar, codiseñar alternativas y estrategias a nivel ciudadano y a nivel colectivo, pues, para las comunidades o sociedades en las que se encuentran. Y sus actores varían ya según los temas. Puede entrar gobierno, puede entrar público en general, puede entrar institutos, entes de ciencia o actores que tengan que ver con la ciencia de forma directa.
y pues sus públicos son activos y generan relaciones dinámicas, ¿no? A partir de esto y de cómo ha sido visto el conocimiento y la propia divulgación a lo largo del tiempo, se puede plantear entonces el concepto de comunicación, que a grandes rasgos y extrayéndolo en su esencia más pura, tendría que ver con poner en común, ¿no? Poner en común una información, poner en común algo. Y esta comunicación finalmente busca entrar en comunión con la otra persona mediante el diálogo. Se plantea principalmente dentro de las relaciones interpersonales, pero a lo largo de muchos años, principalmente de la década de los 40, se empezó a trabajar sobre los modelos de comunicación de masas y em, sus diferentes áreas de oportunidad y escenarios en los que se estaban generando desde los primeros medios masivos hasta la actualidad, que tenemos pantallas multimodales y tenemos multitud de plataformas para poder entendernos y cada una con un lenguaje que si bien tiene sus rasgos en común, es diferente, ¿no? Entonces, bueno, esto de la comunicación entonces terminaríamos entendiéndolo como pasando de A a B de forma horizontal y nuevamente totalmente dialógica, ¿no? Pero enfocándonos principalmente en el concepto de comunicación visual, pues quizás ya terminaríamos haciendo un poco más a un lado la idea de la comunicación en términos generales y masivos, enfocándonos a, sí, medios, pero medios que ya tienen como búsqueda un soporte o que su medio es totalmente visual, ¿no? Entonces, la comunicación visual podríamos decir que es el proceso de transmisión y recepción de información a través de recursos visuales para que emisor entre en diálogo con receptor. Esto de entrar en diálogo implicaría que tenemos una cierta alfabetización visual en donde no solamente leemos imágenes, sino también las producimos, cosa que si bien ocurre en la actualidad, dado que mucha gente genera contenido para sus redes sociales, sin a lo mejor reparar mucho en el trabajo de alfabetización que está haciendo, del por qué utiliza la codificación que utiliza, el lenguaje visual que utiliza, ciertos iconos, símbolos, elementos. Finalmente lo está haciendo de forma muy empírica y esto permite generar retroalimentación dentro de estos procesos comunicativos. Así, entendiendo que nuestro soporte va a ser el visual y que no es gratuito, tiene su explicación que viene más adelante, podríamos decir que el concepto de imagen y el de diseño gráfico son los que se terminan vinculando dentro de la comunicación visual. Es decir, la comunicación como tal, bueno, a nivel de comunicación visual y el trabajo que genera y que abraza, digamos, la producción de imágenes y la producción de diseño gráfico, se debe a que la parte de la comunicación y la estrategia comunicativa es la que genera los discursos a nivel de imagen, pero la parte de la codificación visual y la parte artística y estética y en general de la imagen es la que produce y da sentido a la coherencia visual que puede haber en un producto de diseño gráfico, ¿no? Entonces, bueno, las imágenes, serían representaciones visuales que percibimos a través de la vista y pueden ser fotografías, pinturas, diseños, esquemas, diagramas y toda clase de representaciones visuales. Entonces, la imagen como un concepto se entenderá en lo sucesivo como ese retrato semejanza de algo, ya que se apela a la representación del objeto o una situación concreta, ¿no? Históricamente, la imagen ha jugado un papel muy importante como un registro histórico, eh, a veces complementando la escritura y a veces avanzando incluso por encima de ella, ¿no? Un documento visual bien diseñado permite facilitar grandes conjuntos de datos de forma efectiva y veloz. Y es algo que se ha venido revisando a lo largo y al paso del tiempo, ¿no? Entonces, la imagen como un documento, como un archivo, como un registro del paso del ser humano por este mundo, entonces, bueno, empieza a dar una documentación precisa. También habría que decir, como una acotación,
que estoy mencionando el concepto de imagen en donde se abarca desde las expresiones plásticas, o sea, artísticas, de diseño y de lo que se podría conceptualizar como comunicación visual, la imagen dentro del entendimiento de los estudios visuales, dentro de la Bildwissenschaft, sería toda aquella expresión que venga, no importa si viene de las artes o de los medios, pero que finalmente se encuentra en formato visual y que pretende llevar un contenido que se comparte con alguien más, ¿no? Entonces, bueno, la imagen es una documentación más precisa, es la documentación más precisa que se tiene de algunos acontecimientos históricos y estaríamos hablando, por ejemplo, de registros fotográficos de guerras mundiales en donde solamente se podía alcanzar a entender ciertos fenómenos a partir de esos registros fotográficos, de las civilizaciones antiguas mediante las pinturas en las cavernas y de cómo éstas iban dejando el vestigio de la información de un ser humano a otro para que al llegar y verlas pudiera entender algunos de los conceptos de esas mismas comunidades que precedieron ese espacio, ¿no? Los avances científicos por medio de los diagramas que grafican sistemas complejos que se encuentran en todas partes y que incluso están en muchos de nuestros dispositivos tecnológicos, la comprensión de la medicina botánica mediante ilustraciones de plantas, incluso de animales y de cómo incluso el propio Darwin presentaba estas ilustraciones para poder informar sobre las adaptaciones que habían tenido las aves y algunas de las especies que él había revisado a lo largo de su viaje, ¿no? La defensa de supuestos complejos, como que la Tierra es esférica y que gira dentro del sistema solar, así como de otros fenómenos de orden geográfico y astronómico, como muchos otros tantos, para poder compartir con los otros esa idea o esa imagen mental mediante un formato físico, ¿no? Entonces, parte de la cuestión de la comunicación, bueno, en el caso de la comunicación visual, se asocia a la velocidad del canal, del soporte. Esto implica que en los últimos años, los descubrimientos de las ciencias cognitivas nos han permitido constatar que en nuestro cerebro tenemos más neuronas dedicadas a la visión que a todos los demás sentidos juntos. Esta capacidad para construir imágenes funciona incluso cuando tenemos los ojos cerrados y cuando dormimos, ya que la componente dominante de nuestra percepción sensorial es la vista. Ha habido muchísimos estudios en donde se manejan porcentajes que han variado, donde se dice que el 70% de todos los contenidos y de información que llega a nuestro ser es mediante el sentido de la vista. Algunos van cambiando estos porcentajes dependiendo de cómo esté planteado el estudio y dependiendo de qué tipo de información son las que se están estudiando. Pero al final, lo que sí resulta significativo es que en muchos de estos estudios se plantea que mediante la vista es que reconocemos en su mayoría el conocimiento que hemos venido adquiriendo a lo largo de nuestra vida y en general a lo largo de la humanidad, ¿no? Entonces, muchos de estos estudios recientes muestran que interpretamos más rápido una imagen que una palabra, que bastan 11 milisegundos para reconocer una imagen. Esto habla de esa velocidad del canal. Si bien utilizamos los medios dependiendo de la cantidad de información que queremos plantear, hacemos un mensaje de texto o hacemos un correo electrónico o hacemos un mensaje de audio o tomamos una fotografía y la compartimos o un video, etcétera, depende mucho de qué es lo que queremos plantear. Pero en el caso de la vista, por la propia velocidad que tiene la interpretación visual y en lo que tardan en llegar a nuestros ojos y en lo que tarda el cerebro en procesar esa información, termina siendo, digamos, el más efectivo en muchos de los casos, ¿no? Para poder hacer una comunicación. Y con esto llegaríamos a dos puntos importantes, son muchos más, pero son dos que vale la pena considerar para poder pasar a lo que sigue. Y uno es el concepto de qué es un código visual y qué es un lenguaje visual, que finalmente dentro del lenguaje se soportarían los códigos. El código se asocia como un conjunto cerrado de elementos fundamentales a la comunicación visual, ya que de ellos depende una correcta lectura y comprensión del mensaje. El lenguaje, a su vez, pues es un sistema
complejo y completo de comunicación que utiliza la imagen como medio de expresión, es decir, transmite mensajes visuales. A todo esto se le va a llamar comunicación visual finalmente. Y sus productos terminan siendo imágenes o productos de diseño gráfico. Algunos de sus elementos a favor para poder utilizar la imagen como un conducto de comunicación es que, bueno, parte de los principios cognitivos que plantea Meireles en las visualizaciones, o sea, que comenta que las visualizaciones suelen tener como principios cognitivos subyacentes una combinación de de los siguientes puntos: que se registra información de manera mucho más rápida, que se expresan significados, que se aumenta la memoria con estas imágenes porque por el nivel de pregnancia que podrían llegar a tener, que se facilita la búsqueda, es decir, la navegación en general de los contenidos, que ayuda al descubrimiento y apoya inferencias perceptivas, es decir, permite al cerebro ir generando patrones y a partir de ellos hacer deducciones, ¿no? Que mejora la detección y el reconocimiento de información, que ofrece modelos del mundo reales y teóricos, pero también que facilita la manipulación de datos, ¿no? Entonces, ciertos elementos que finalmente la comunicación visual ha dotado a la divulgación científica para ofrecer contenidos y que a lo mejor tienen que ver desde las técnicas visuales, el balance, las formas, las codificaciones de diferentes niveles, así como cuestiones de cómo poder hacer una observación simultánea correctamente de algo, cómo poder tomar en cuenta las condiciones antropométricas para evaluar en un museo o en unos espacios de exposición la altura, las dimensiones que deberían de tener los dispositivos, cómo hacer una jerarquización de información según ciertas líneas de enfoque y cierta antropometría en función del público al que se está queriendo acercar, el pensamiento de diseño, así como bueno, el design thinking, así como el diseño gráfico en general, ha venido dando las pautas para que estos proyectos complejos de diseño se puedan ir trasladando, entre otras áreas, al de la divulgación de la ciencia y permitir con esto generar proyectos que sean mucho más, que permitan una comunicación eficaz y eficiente del conocimiento científico y con esto pues a fortalecer una cultura científica. Porque hay que decir que también el siguiente tema es que la ciencia, al final de cuentas, en un sentido un poco más pragmático, lo que permite es contar con información que te ayuda a tomar decisiones dentro de la vida cotidiana, ¿no? Te ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, bueno, parte de todo este juego entre las técnicas visuales que un poco provienen de las artes y que en el caso del diseño gráfico se soportan también dentro de la comunicación visual y de cómo esto nos puede permitir facilitar el conocimiento complejo a públicos no especializados, tiene que ver con la adaptación de los contenidos. El diseño y la visualización de información, por ejemplo, buscan una eficiencia dentro del proceso comunicativo e implica que una vez proporcionada la información a la población no especializada, ésta alcance una interpretación efectiva del contenido. Es decir, una representación visual adecuada tendría que tener una dosis de realidad donde la gente pueda hacer asociaciones y entender en esas imágenes espejo a partir de los contenidos y del background que ya tiene de su propio entendimiento del mundo, pues hacer una lectura rápida de la información, pero al mismo tiempo tiene que tener un buen nivel de abstracción para no dar una información demasiado compleja, pero que sí sea muy fácil de navegar. Entonces, ahí en medio entran estos gráficos de información y entran muchos elementos que favorecen desde la visualización de datos y el diseño de información a la comunicación visual de la divulgación científica, ¿no? Entonces, la visualización de los datos debe necesariamente contener elementos que le sean familiares al público meta en su estructura y narrativa. Deben ponderar la simplicidad para lograr ser leídos por usuarios no expertos, ¿no? Entonces, un estudio de la Universidad de California ha demostrado que estamos expuestos a un flujo de información 5 veces superior a los de mediados de los 80 y probablemente a la mejor del 2019 que se hace este estudio a la actualidad, bueno, que se publica, probablemente esto haya hasta aumentado incluso.
Entonces, esta abstracción que se necesita tiene que ver con la simplificación de los contenidos, ¿no? Pasar de lo general a lo particular. Al igual que en las matemáticas se busca simplificar las fracciones para obtener mayor claridad, la facilitación gráfica permite hacer comprensible la información buscando despejar y ordenar los datos de manera sucesiva y sintética. Se requiere presentar lo esencial de manera atractiva para una rápida visualización y memorización, e incluso inferencia, ¿no?, de los contenidos. Pongo de ejemplo un poco la firma de Picasso, pero digo nada más como pasar un poquito desde el absurdo, ¿no? O desde lo complejo. Entonces, bueno, para esto se requiere tener cierta codificación de códigos de responsabilidad social, que voy a avanzar muy rápido, y que tiene que ver con plantear dentro de esos niveles de abstracción, no reducir el mensaje, sino dejarlo en su justa medida, dado que esto puede implicar consecuencias no solamente a nivel legal, moral, ético, sino de desinformar a la población respecto a algún contenido. Y esto finalmente tiene que ver con cuestiones de responsabilidad, ¿no? Frascara plantea responsabilidades profesionales, culturales, sociales y éticas que van en diferentes sentidos, pero finalmente ponen sobre la mesa la necesidad de mantener un cierto código de responsabilidad de todo aquello que se genera y que se diseña. También quiero como incluir dentro de esto no solamente elementos de cómo poder generar una comunicación no violenta, sino que pueda apoyar a una cultura de la paz, cuestiones de las máximas de Grace, ¿no? Que al final de cuentas establecen 4 grandes grupos que son realmente muy fáciles de revisar y que tiene que ver con la máxima de cantidad, de calidad, de pertinencia o relevancia y de modo o manera. Y en estas 4 máximas entabla los principios que pueden generar no nada más efectividad dentro de la comunicación, sino que se plantea dentro de un marco en donde no nada más la búsqueda sea lograr comunicarte, sino comunicarte de manera eficiente, cuidadosa y pertinente. Los campos de visión, que un poco retomando estas propuestas que desde el diseño gráfico y desde las técnicas visuales, desde la comunicación visual, se permiten para lograr esa comunicación efectiva a un público que va de a pie. Y con esto llego a un siguiente subpunto, y es el trabajo que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. En este caso, por ejemplo, mediante los pictogramas, o sea, la influencia que ha tenido un poco el diseño de información también y la comunicación visual para divulgar la ciencia, ¿no? Ya que por la década de los 30 se empiezan a generar mediante diferentes autores o artistas, ciertos pictogramas que tienen la búsqueda de ir haciendo cierta facilitación de información y reducir estos elementos a su mínima expresión, que ahorita conoceríamos como minimalismo, ha permitido hacer estas abstracciones que facilitan la información y la facilitan y tal como lo dice Frascara, finalmente el diseño gráfico tiene y la comunicación visual tiene el compromiso de acercar conocimiento y de ayudar a esa toma de decisiones, ¿no? Un espacio de la puerta, los accesos, en un momento de una puerta de salida, en un incendio, te ayudan a tomar decisiones de saber para dónde vas. Un letrero en la calle que indique las rutas, los accesos, o que está prohibido, o que es posible, te permite conducirte dentro del tránsito con el resto. Y así, ¿no? Por diferentes escenarios. Entonces, estas infografías que se fueron diseñando en los 30 fueron generando también un parteaguas. Son muchos los ejemplos. Yo ahorita nada más traigo así como una pincelada muy rápida para dejar como el antecedente. Son diferentes productos que se van desarrollando para ir planteando un diseño que comunique información importante. En este caso, habla de los trenes, habla de su avance a nivel histórico y como dentro de un estudio longitudinal y del crecimiento y desarrollo del ferrocarril, ¿no?
De esta misma manera se han generado muchísimos, repito, yo estoy trayendo una muestra muy, muy pequeñita, pero se planteaba, y bueno, en su inicio, estos, estas infografías tenían la búsqueda de ir informando a la población de diferentes, sobre diferentes temas de orden social que podrían influirles o que podrían ayudarles, digamos, en la toma de decisiones en su sociedad. Y así vamos a tener muchísimas, hay muchísimas infografías, cada vez se van familiarizando más los conceptos y cómo estos van asumiendo un papel importante incluso dentro de, o sea, dentro de diferentes áreas, pero principalmente dentro de la divulgación de la ciencia o de la divulgación de los conocimientos especializados, si se le quisiera llamar así, ¿no? Entonces, los isotipos, que finalmente son un acrónomo de un sistema internacional de educación pictórico-tipográfico, son un intento de comunicar información pictográficamente mediante el lenguaje visual estándar. Estos fueron creados entre las décadas de los 20, los 30, los 40. Empieza con Otto Neurath, pero van avanzando con muchos otros después de la Primera Guerra Mundial y se empiezan a plantear como un método de comunicación muy eficaz, sobre todo para el diseño de información que ha sido muy útil, habría que decirlo, ¿no? O sea, como dentro de, o sea, las infografías finalmente son un producto que pretende comunicar información de manera muy abstracta y sintetizada a públicos que no son expertos en esas áreas, ¿no? Entonces aquí algunos otros ejemplos de estos pictogramas, isotipos. Y bueno, se le atribuye a él, a Neurath, la siguiente cita, ¿no? Que las palabras crean divisiones y las imágenes crean conexiones, que era lo que se buscaba con estos contenidos. Así que uno de los puntos que me gustaría intentar tocar con ustedes como una especie de ejemplo o estudio de caso podría ser el de, como para poder entender tanto las aportaciones como las deficiencias o áreas de oportunidad que de alguna manera la imagen y la comunicación visual tiene en relación a la divulgación de la ciencia, podríamos plantear como caso de estudio las deformaciones gráficas, ¿no? De los mapas o el mapa mundi en sí, y como estudio de caso, tendríamos que partir por la idea de que, bueno, toda imagen es una representación visual y como tal, toda imagen será susceptible de inexactitudes, desde una fotografía hasta una ilustración de lo más abstracto. O sea, todas guardarán una debida proporción de distancia con la realidad y que como representaciones se deberían de entender como pues el diseño de información y la comunicación visual en sí, pues busca traducir estos datos en aras de conseguir una mejor lectura y navegación de la misma, ¿no? Para el caso de los mapas, por ejemplo, que es el caso de estudio que traigo para ustedes, poseen la cualidad particular de que buscan dar explicación a una superficie tridimensional que se está buscando traducir a un formato bidimensional, ¿no? Lo cual va a llevar pérdida de información en sí mismo, dado que la configuración de cómo están los polos al tener esta figura esférica y querer plantearla dentro de un mapa mundi, va a tener pues estos distanciamientos, ¿no? Con las proporciones reales, ¿no? Entonces, bueno, las proyecciones, en este caso, pues el mapa mundi es la proyección de Mercator, digamos, bueno, no está en sí mismo, pero sí fue como la primer gran proyección cartográfica y de un diseño de información finalmente, o de comunicación visual, pues buscaba entre muchas cosas ser útiles para la navegación marítima, para orientar a nivel de territorio, para tener información geográfica que te pudiera permitir también tomar decisiones, ¿no? Así que al convertir un objeto esférico, como lo comentaba anteriormente, que es el planeta Tierra, a un plano, que bien a lo mejor podría ser un cilindro, e incluso un cono en algunos de los mapas, algunos mapamundis lo plantean así, se generan imprecisiones como la representación espacial de Groenlandia y África de Mercator, ¿no? Que son estas que estoy yo planteando como en naranja, ¿no? Mismas que se visualizan como si fueran del tamaño equivalente, cuando en realidad el área de África es aproximadamente 14 veces mayor al de Groenlandia. Esto implica que si nosotros hiciéramos la distinción
Y si lo hiciéramos en un área cuadrada sería un poco a lo mejor más impactante porque esto nos permitiría plantear en un cuadrito al interior de un cuadro muchísimo más grande la dimensión real de área que tendría uno con el otro, ¿no? Esta es una comparativa de esa misma proyección de 1569 de Mercator, que digo, finalmente el trabajo fue útil, o sea, la proyección fue útil y a la fecha sigue siendo utilizada esta proyección a nivel de muchos mapamundis, ¿no? Entonces, Mercator, o sea, genera este sistema que lo desarrolla él, ya que él era cartógrafo, era Gerardus Mercator en 1569, y que permite principalmente, repito, la navegación marítima, pero también el entendimiento de la superficie terrestre para poder hacer como ampliar sus conocimientos de los horizontes, para poder viajar y recordar cómo llegar y dónde estaban, qué partes, etcétera, ¿no? O sea, finalmente el territorio permite no nada más el reconocimiento de tu contexto, sino apoya a tomar decisiones de inferencia a la hora de navegarlo y de andar sobre él, ¿no? Entonces, bueno, se fija como un parámetro horizontal el ecuador, generando que los polos se vean deformados al ser ampliados para adoptar una forma no esférica, que es estos casos, ¿no? Que se ven arriba y abajo. Y pues con esto se distorsiona las dimensiones, con esto se distorsionan las dimensiones reales de la Tierra. Así que para intentar contrarrestar el trabajo de Mercator, se empiezan a hacer diferentes, bueno, para esto hay que decir que hay diferentes proyecciones cartográficas. El de Mercator y el de Winckx quizás sean los más conocidos o populares, pero existen otras. Y cada proyección va teniendo sus propias deformaciones, por esto mismo que comento de transferir el conocimiento que se tiene de un objeto esférico a 2D, o sea, del 3D al 2D, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, cada proyección tiene sus deformaciones, mismas que han buscado resolverse mediante algo que se le va llamando indicatriz de Tissot, que son unas elipses de distorsión. Y entonces, en un plano de proyección que se va acompañando de estas elipses, se van deformando las elipses en conjunto con las proporciones de los mapas, lo cual va permitiendo entender qué partes se están ampliando o distorsionando. Ahorita lo veremos. Asumiendo que el círculo representa los tamaños correctos y las elipses de distorsión lineales, distorsiones lineales o angulares, como sería este caso, ¿no? Entonces se hace alrededor, bueno, en la línea horizontal del ecuador, el círculo en su formato con un radio equivalente por todas sus partes, y se va deformando conforme va avanzando hacia los polos, que eso es la deformación que en sí mismo la Tierra tendría, ¿no? De esta deformación cabe destacar que o sea, sirve para dar el paralelismo de cómo toda la información gráfica y visual que se ha producido a lo largo de toda la humanidad, pues tiene sus deficiencias, ¿no? Porque no son la realidad misma, sino una representación de ella, ¿no? Así que la conclusión a simple vista os podría decir que los mapas mienten, lo cual en teoría es cierto, y la imagen sería una representación de esa realidad o de esa mentira, por así decirlo, y que el diseño tendría siempre y en todo momento sesgos de autor, ya sea por un error de cálculo o por un sesgo personal que se quiere imprimir a los diseños y a la imagen en sí misma, ¿no? Esto sería como la conclusión a nivel de este pequeño estudio de caso que les quise traer. Y bueno, esto asumiendo que los mapas van a contar, los mapas como toda imagen, ¿no? Van a contar con un alto grado de inexactitud, en este caso, en el caso de los mapas, pues geográfica, que se ha ido transformando dentro de escenarios urbanos de diseño que proyectan distribuciones espaciales aún más simplificadas a las anteriores, tal como los croquis, los mapas de ubicación y los sistemas de transporte. Eh, Tenemos actualmente sistemas muy complejos de mapeo satelital que en efecto nos permiten
manejarnos mucho mejor en espacios que desconocemos, porque si bien el mapa no es el territorio, ¿no? Pero finalmente es una representación del territorio y que nos permiten conducirnos en ellos en lugares de los cuales no conocemos nada, pero finalmente siguen contando, pese a toda la tecnología que tenemos, siguen contando con cierto sesgo y tiene que ver con que no es la realidad misma, ¿no? Finalmente sigue siendo y en todo momento será una representación de ella. Pero ¿para qué las necesitamos a estas imágenes, sobre todo las que tienen que ver con una cuestión de divulgación de algún conocimiento en específico? Pues la necesitamos para comprender el mundo, para facilitarlo a los más pequeños, para entenderlo desde otra perspectiva, para conocer cosas que no podríamos a lo mejor conocer con tanta facilidad, y que el sentido de la vista y el soporte de la vista, así como la velocidad de la transmisión del canal y del mensaje visual, no lo puede permitir, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte, las conclusiones serían estas que acabo de mencionar, que finalmente es necesaria la información visual y a nivel de comunicación, a nivel de diseño gráfico, de artes visuales y aplicadas y de técnicas visuales en general, para que nosotros podamos facilitar el mundo. Y lo hacemos continuamente, solo que muchas veces no nos detenemos a reparar que mucho de nuestro entendimiento del mundo se basa en lo que hemos visto y en las imágenes que hemos transmitido a otros, ¿no? Mediante diferentes diagramas, figuras, o incluso mediante la manipulación de diferentes objetos, o incluso cuando intentamos verbalizarlo de forma, con las manos o con gestos, ¿no? O sea, siguen siendo imágenes, ¿no? Y nos permiten para ampliar esos conocimientos. De mi parte es todo. Dejo mi correo electrónico que es marta.alcaraz@uabc.edu.mx para cualquier asunto que quisieran atender. Agradezco muchísimo su tiempo y pues nada, quedo atenta Gracias. de la área de preguntas y respuestas. Claro que sí, doctora. Hoy te serviste de largo con toda esta explicación llena de informaciones muy importantes en relación a la comunicación visual, y obviamente dentro del campo de la difusión y divulgación de la ciencia. De hecho, está tan llena de información tan interesante e importante que muchas de las preguntas que se vaciaron en el chat van en el sentido de que si nos puedes compartir tu presentación de PowerPoint por algún medio o de cómo obtener toda esta información, ¿no? Ya, bueno, ya lo respondimos en algún momento, a las personas que preguntaron cómo obtenerlo, es a través de, bueno, de un registro que tenemos para tener una lista de distribución y poder compartir este material, ¿no? Obviamente también, como saben, este webinar se queda grabado y queda registrado en nuestro canal de video de nuestro laboratorio de creatividad educativa, del cual también ya compartimos la liga. A mí me quedan, bueno, dentro de toda esta explicación tan interesante, me quedan, pues en realidad muchas dudas y creo que tiene obviamente muchas aristas que podemos explotar al respecto. Por ejemplo, nos presentaste la forma en que la humanidad ha tratado de representar al mundo y su realidad, obviamente, desde el punto de vista epistemológico a través de las imágenes, ¿no? No debemos olvidar, por ejemplo, el libro de Comenius, Orbes Sensualium Pictus, ¿no? No sé si lo conoces, que es obviamente una representación de la realidad. Obviamente yo creo que era un primer esfuerzo por explicar con imágenes pues el mundo para enseñarlo, ¿no? No sé si a nivel de divulgación o a nivel de enseñanza. Y de ahí a textos como The Reading Information Visualization, Using Vision to Think, de Kaufman, por ejemplo, donde ya efectivamente lo que nos acabas de platicar queda plasmado en muchas investigaciones respecto a cómo la visualización nos está abriendo un panorama para aprender del mundo y para también, pero también para enseñar y para difundir informaciones. A mí me gustaría que con base en tu experiencia, nos explicaras o nos comentaras respecto a tú cómo concibes en este nuevo aspectos de la comunicación visual dentro del terreno digital. Sabemos que el terreno digital es básicamente representacional también y que de ahí se ha conformado a través de una nueva forma de comprender el mundo. Muchos dicen que el mundo que comprendemos
en el terreno digital no es representacional, sino que es el mundo mismo, ¿no? Entonces, me gustaría ver la comprensión de este sistema digital respecto al campo que nos estás explicando, nos estás presentando, que es a nivel de difusión, ¿no? De difusión de la ciencia. No sé si puedas inclusive darnos ejemplos concretos que tú conozcas respecto a cómo se ha hecho o cómo se hace de manera exitosa o no. Mira, lo que pasa es que el tema en efecto sí es muy grande. Yo intenté como que abarcar más o menos un universo y todavía agregar como un estudio, ¿no? Para poder como utilizarlo de ejemplo. Pero finalmente, partiendo y poniendo como principio la idea de la divulgación de la ciencia, es decir, de compartir conocimiento especializado con gente que no es especialista en el área, que siempre ha sido como la intención, que repito, este concepto se pone a la par del de comunicación pública de la ciencia. Esto finalmente siempre ha requerido de las técnicas de comunicación. Entonces, la parte comunicativa es la parte estratégica, la parte y es algo que en lo que yo ya no me detuve como a abordarlo demasiado, pero es esta parte del entendimiento, del contexto, del público, y porque con ello tú aprendes a entender cómo abordarlo, ¿no? O sea, las partes dramáticas han sido cuando ha habido iniciativas muy costosas a las que se les han metido muchísimo dinero y que se acercan al público de una manera equivocada. Y entonces asumen que el público va a entender determinada situación o que tiene determinada tecnología para acceder a eso o que el público va a ir a tal parte y finalmente terminan fracasando porque nunca hubo, o sea, esas decisiones se tomaron a nivel de un gabinete a puerta cerrada donde creían que el mundo de allá afuera era a como ellos se conciben y esto siempre ha generado como una gran ruptura, ¿no? Y un distanciamiento, ¿no? Y es un poco lo que pasaba también cuando se buscaba que la comunidad científica fuera la que directamente comunicara. No todos los científicos, por no decir que la gran mayoría más bien no se atreven o no cuentan con las tablas, en teoría no deberían necesariamente contar con las tablas suficientes para poder facilitar el lenguaje y el conocimiento a los no expertos. Digo, pasan mucho tiempo dentro de este lenguaje técnico en el cual se encuentran y a la gran mayoría les cuesta trabajo. Esto se entiende, pero entonces ya empieza uno a encontrar los temas de que, bueno, pero es necesario, o sea, es necesario que la gente sepa, digamos, cuando fue el COVID, bueno, digo cuando fue, porque cuando la pandemia estuvo en sus puntos más altos, el flujo de información que existía, la de cosas que se plantearon, las alternativas que, digamos, llegaron y fueron y llegaron y fueron muchísimas porque los verdaderamente especialistas poco hablaban, ¿no? Entonces, los que estaban hablando eran las personas que estaban con un micrófono en mano, con una cámara enfrente, aportando o diciendo desde su lógica y desde su conocimiento qué había que hacer o no hacer, ¿no? Entonces, esta clase de cosas y esta parte como digamos de comunicación de riesgos en este caso particular fue algo que afectó muchísimo, ¿no? Porque nuevamente el conocimiento nos permite tomar mejores decisiones. En aquel entonces se pudieron quizás haber evitado muchos escenarios si se hubiera contado con información eficiente en el cual primero se comunicara a la población y segundo se facilitara ese contenido, ¿no? Porque además no necesariamente a veces el concepto de comunicar lleva en sí mismo la carga de plantear una comunicación visual, ¿no? Yo lo estoy planteando desde que la imagen es el canal como un poco más eficiente o efectivo o accesible en la sociedad en la que vivimos actualmente. Pero digo, medios de comunicación y formatos, pues muchos, todos los que quieran, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con eso estoy respondiendo a la pregunta o me Sí, estoy yendo a sí, otro. incluso con base en esta respuesta, en este desarrollo, hay un comentario en el chat que se hizo de manera muy temprana del doctor Moreno, el que pregunta, lo que comenta Marta me vincula mucho con la alfabetización de datos y los modelos mentales de la visualización de datos, ¿no? En efecto, bueno, y a propósito de esta visualización, alfabetización de datos, pero también de esta visualización de datos complejos a través de aplicaciones
digitales, ¿no? Digamos, los dashboards que se hacen ya con datos masivos. Me gustaría saber tu opinión al respecto de esto, ya que, bueno, pues esto se genera de manera pues, prácticamente automática con inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de estas representaciones? A mí me parecen adecuadas. Yo por eso intenté hacer énfasis en la parte final de que toda imagen está mediada por la mano humana y al tener esa mediación, al terminar siendo un producto humano, por mucho que sea sacado de estos algoritmos, de estos ejemplos que tú dices, o estas, por ejemplo, estas infografías o diseños o gráficas que tienen, con las que uno puede tener cierta interactividad, finalmente hay una mano humana detrás programándola que le está dando jerarquía, pesos diferentes por colores, por tipografía, y en ese momento tú estás organizando esa información. Incluso en el momento en el que pones una palabra con mucho más peso, a lo mejor en negro, en bold, y la otra más pequeña y chica, y entonces estás ya asignando que la gente coloque la mirada en una parte, ¿no? Y ese termina siendo algo un poco tendencioso, todos lo hacemos de alguna manera, no necesariamente de forma maligna, pues, pero terminan siendo formatos que manipulan los contenidos, ¿no? Entonces, si uno va por la vida viendo que aquello es información que igual es muy real y es muy fidedigna, pero que viene presentada y generada a partir de la determinación humana de que se presente de una manera en específico, pues de alguna manera uno ya pone su criterio por encima de esto y entonces habría que decir, bueno, hago la lectura y yo saco inferencias a partir de tal, ¿no? Entonces, a mí me parece muy necesario que sigan existiendo. O sea, digo, la imagen y sobre todo en esta vinculación imagen y estadística, ¿no? O sea, que es como las gráficas y este diseño de información y todo esto, pues han sido elementos para la manipulación social históricamente, ¿no? Y siempre van a existir, pero habría que medirlos en función a que lo que se estaría buscando es que entre más conocimiento se le facilite a la población, más tablas tendría para generar estas inferencias en lo sucesivo. Entonces, de alguna manera, en el problema está también la solución, ¿no? O sea, si nosotros nos atrevemos a decir es que la imagen manipula, miente, etcétera, pues también estamos hablando de que la imagen promueve contenidos, facilita ciertas concepciones del mundo, permite esa toma de decisiones de manera mucho más eficiente y efectiva. Y por eso también en algún punto, supongo que esto que se comentó por el doctor Moreno, pues habrá sido a lo mejor un poquito antes de que yo empezara a hacer más énfasis en el diseño de información y en la visualización de datos, que al final de cuentas tienen un parentesco muy profundo, muy cercano, porque tiene que ver con diseño para dar información, ¿no? El diseño de información, la visualización de datos es parte de lo mismo, parte de la misma premisa de poner en común un conocimiento complejo. Y a partir de ahí, pues el piso está parejo para estos proyectos, ¿no? Ok, bueno, precisamente articulando el tema de las representaciones visuales y en específico, ya que abordaste el estudio de caso de cómo este autor generó esta conceptuación de mapa, ¿no? Algo geográfico, algo físico, en una representación muy entendible de lo que es la situación geográfica, ¿no? El concepto de lo geográfico. Hay una pregunta en el chat del doctor Hernández que dice, ¿qué grado de inexactitud tiene una aplicación como Google Maps? ¿Esto es intencional? No sé si puedo responder esta pregunta. Sí. Bueno, cuando yo hablaba de las inexactitudes a nivel de lo geográfico, eran porque, bueno, finalmente los cartógrafos eran personas con su compás y con sus lápices y sus instrumentos generando estos mapas. En la actualidad, el mapeo satelital, pues obviamente que permite exactitudes muchísimo más precisas, pero sin embargo, cada vez que de repente te manda a la derecha y a la derecha la calle está cerrada, ¿no? Y cada vez que te dice, ya llegas a tu destino y resulta que es un terreno baldío porque no tiene, esta clase de cosas nuevamente son elementos que están siendo alimentados pues por el humano, o sea, esa misma, aún con toda esa exactitud satelital,
la realidad sigue siendo la que está afuera de ese mapa, la que está fuera de la aplicación y del smartphone y etcétera, ¿no? Entonces, ese era el punto que yo estaba intentando como seguir señalando y mantener en pie para que la gente, porque de alguna manera es como un poco una cierta intolerancia a la frustración, esta cuestión de el contenido del mundo está en mi celular y me tiene que decir todo y me lo tiene que decir siempre y totalmente, o sea, como que hemos perdido la dinámica y la idea de todo lo que sea, o sea, todo lo que el humano tuvo que pasar para llegar a ese punto, ¿no? Y para llegar a esos niveles de bastante exactitud o de un sesgo de inexactitud muchísimo más corto, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido es que busco normalmente como sopesar estos dos escenarios, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos dos intervenciones en el chat. Bueno, pueden ser las últimas. Dice Margarita Romero, en su serie sobre el método de Edgar Morin, creo que en el tomo 3 el conocimiento del conocimiento menciona o explica esto que menciona Horacio Durán sobre la representacional de la imagen en la computación cerebral o la existencia de esta imagen como parte de la realidad misma. El ilustrador Edward Tufte en sus publicaciones tiene ejemplos magníficos sobre la ilustración de calidad para la ciencia a propósito de los excelentes ejemplos que has mostrado, doctora. Y la pregunta es de Gustavo, que dice, ¿existe una disciplina especializada en el diseño para la comunicación de la ciencia? No, pero creo que volviendo a lo que se planteaba hace un poquito, creo que el más cercano son los cursos y sí hay maestrías en diseño de información. Ese creo que es el que más cercano se queda, porque la búsqueda es, ok, todas las bases teóricas, metodológicas y conceptuales del diseño gráfico y de la comunicación visual, pero aterrizada en la lógica de generar productos que presenten información y conocimiento, ¿no? De ampliar el conocimiento humano, básicamente, ¿no? O sea, creo que esa sería el área principal en la cual se podrían apoyar. Y existen muchos, ¿eh? O sea, que no necesariamente son a veces cursos especializados, sino pues se puede empezar por cursos introductorios, que creo que ayuda bastante. De acuerdo. Bueno, ya nos compartiste tus conclusiones, pero me gustaría que como pieza final nos dijeras nos compartieras recomendaciones para personas que estemos haciendo o que están haciendo proyectos, pero que también quieran difundir el logro de sus proyectos a nivel de difusión, de divulgación, o en ese sentido áreas que quieran hacer divulgación de la ciencia. ¿Qué recomendaciones muy sencillas, no sé si 3 puntos o dos, los que tú decidas, nos podrías realizar? Si las recomendaciones están más dirigidas a la divulgación de la ciencia per se, lo primero sería, a mi juicio, entrar por... Hay, hay diferentes publicaciones, pero sobre todo hay de repente algunas notas periodísticas, más que periodísticas, algunos blogs en internet muy jocosos, ¿no? De cómo no hacer buena divulgación. O sea, entonces es estos escenarios que básicamente son los que hacen los científicos como tal. O sea, ¿cómo hacerle para comunicarse mal? Ah, bueno, pues que no te importe el otro, ¿no? Plantéalo desde tu área de conocimiento, asumiendo que todo mundo sabe lo mismo que tú, ¿no? No simplifiques, pon renglones larguísimos, genera todo el ruido posible, mete histogramas en color, con líneas y barras en color neón, ¿no? O sea, con un montón de datos que son incomprensibles para cualquier persona de a pie. Y esa, de alguna manera, es la contraparte de cómo sí hacer buen diseño para la comunicación pública de la ciencia. Entonces, yo partiría primero de revisar cómo hacer buena comunicación. Entonces, esa buena comunicación, y de hecho por ahí hay unos textos que se llaman mini manual. Ah, mira, ahí hay unos textos que se llaman mini manual de mini manual de divulgación, creo que es uno de ellos, y son los puntitos que los maneja súper rápido, ¿no? O sea, que dice, no asuste al lector, ¿no? Porque se tiende a esto de, viene un huracán y se pretende que van a morir no sé cuántas miles de personas.
Entonces, pues vas mal, ¿no? Porque la idea sería decirle a la persona cuáles son los cuidados que hay que tener. O sea, o sea, es básicamente como decirle a un niño, vas a enfrentarte a esto y necesito que tengas todos los recursos para que te enfrentes de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, el uso de un lenguaje adecuado para la comunicación de riesgos, para poder hacer accesible el conocimiento, para evitar que la gente se conmocione, colapse, porque la gente está ignorando una serie de elementos que a lo mejor tú como especialista conoces. Bueno, seguramente está ignorando cosas. Entonces, realmente tú puedes facilitar eso, ¿no? Hace algún tiempo, voy a ponerles un ejemplo, hace algunos meses, el año pasado, perdón, estábamos trabajando unas infografías para unos eclipses 2023-24, bueno, sí, dos eclipses que hay, que son pues eventos astronómicos que tienen una periodicidad amplísima. Y entonces cuando los alumnos se les estaba dando la explicación para que participaran en esto de los riesgos que puede tener ver el sol de manera directa a la hora de un eclipse, los mismos alumnos decían, ¿y por qué? O sea, por ahí alguien, bueno, no todos, pero alguien levantaba la mano y decía, ¿y por qué no mejor le decimos a la gente que no lo vea? ¿No? Entonces no, pues justamente ese es el tema. Queremos que la gente lo vea y lo aprecie como un fenómeno natural, pero que tenga el conocimiento suficiente para pues sobrevivir después de eso, ¿no? O sea, no lesionarse, hacerlo de manera adecuada, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿cómo enseñárselos a los niños? Bueno, haces un rebote de la luz para que entonces te dé como proyección, haces incluso unas especies como de cámaras estenopicas, como algunos hasta juegos que pueden ser divertidos y evitar que la gente considere que ponerse 4 lentes de sol uno encima del otro, todos polarizados, es suficiente o ponerse la máscara de soldador más no sé qué. O sea, todas estas cosas muy campechanas que digamos al mexicano le encanta como de alguna manera retarse frente a esta clase de cosas, intentar evitarlas. Es decir, con conocimiento sí lo puedes hacer, pero necesitas y hacerlo de manera segura, consciente. O sea, no se va a tratar esto de que tú evites estar ahí o evites ser partícipe de tal o sea, sino conocerlo y enfrentarlo con ese conocimiento. Entonces, ¿por dónde comenzaría yo? Por bases comunicativas sencillas de cómo hacerlo de manera efectiva. Y repito, por ahí hay varias ideas de cómo, de manuales, digamos, de comunicación, sobre todo de comunicación de riesgos, ¿no? Evitar que la gente se asuste, evitar que la gente desconfíe, evitar que la gente se sienta a la par tuyo, ¿no? En la medida en la que tú te puedas acercar, ser empático con las personas y poder intentar, digamos, hablar con ellos en su propio lenguaje, es en la medida en la que tú vas a ser escuchado. Y eso que quieres decir, que es muy importante y que quizás sí sea muy necesario para esa población, entonces ya podría resonar en ellos. De otra manera va a ser muy difícil lograr conectar, ¿no? Ese sería el primer, digamos, el punto de partida. Muchas gracias, doctora. Suena fácil, pero requiere obviamente de una gran especialización, creo yo. Y requiere más que especialización, voluntad, ¿eh? Y voluntad, claro está, y querer hacerlo, obviamente. Voluntad, querer hacerlo. Pero obviamente nos da a entender también que la comunicación visual no es nada más dibujar, saber dibujar desde el punto de vista técnico, ¿no? Que ya realmente un campo de complejidad actualmente. Doctora, te queremos agradecer tu participación. Quedaron un par de preguntas en el chat, pero lamentablemente el tiempo pues es nuestro, ahora sí que nos supedita, ¿no? A este espacio. Entonces queremos darte este reconocimiento por tu participación como ponente en el seminario de diseño y comunicación visual para la dirección de la ciencia en esta fecha, que te haremos llegar, obviamente, por los medios debidos, desde el punto de vista digital o físicos. Y con todo esto, agradecerte tu disponibilidad, que siempre ha sido muy abierta y generosa en participar en estos, como parte de nuestros ponentes consentidos en este espacio. Te agradecemos mucho y bueno, pues creo que le podemos dar
un aplauso virtual a la doctora por su participación. Y me gustaría recordarles a ustedes que el próximo webinar será el día 20 de septiembre, es decir, en 15 días, con el nombre Innovación y Tecnología en los Procesos Artísticos y Culturales, impartidos por el maestro José Fabián Díaz Silva. Como ya saben, a las 17 horas. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia y participación y nos vemos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias. Hasta luego.